Buenos días. Una clase muy importante la de hoy, con un contenido quizás un poco denso, pero vamos a tratar de aligerarlo, puesto que lo que queremos transmitiros tiene bastante importancia, ¿no? Estamos con la regla del 6, esta es la segunda clase, y a lo largo de ella va a haber diversas intervenciones de participantes en el seminario. Eloísa, Vilma y, si nos da tiempo también, África, Balbas. Bueno, vamos a comenzar la clase porque el día pasado hice una exposición general sobre lo que quería deciros con esta regla del 6 y hoy yo creo que ya podemos entrar en ciertos pormenores para explicar algo de su fundamento, ¿no? La regla del 6 está estrechamente vinculada con la anterior. A mí solo me gusta lo que me sienta mal, de lo que hemos estado hablando los meses anteriores. Y como sabéis, nuestro interés principal radica en exponer hechos clínicos que permitan a los jóvenes practicantes observarlos e incluso analizarlos bajo transferencia en su trabajo cotidiano. Para nosotros, estos hechos clínicos constituyen el fundamento sobre el cual construir después las teorías. Y por ello nos esforzamos en presentarlos, en primer lugar, con claridad, ¿no? Las explicaciones teóricas es algo que viene después y somos conscientes de que en este ámbito las especulaciones y las teorías suelen ser complejas y están en constante evolución. Con la regla, a mí solo me gusta lo que me sienta mal, destaqué que la condición humana encuentra una satisfacción paradójica en el exceso, en lo que sienta mal, en lo que resulta perjudicial. Continuando con esta línea, también esta regla del 6 pone el foco en un fenómeno que se observa con frecuencia en la práctica clínica. Me refiero a esa tendencia chocante que consiste en una tendencia hacia la satisfacción, pero hacia una satisfacción que combina elementos opuestos, el placer y el dolor, o la vida y la muerte, ¿no? Por eso digo chocante o paradójica, ¿no? Pero a diferencia de la anterior, donde ya a mí solo me gusta lo que me sienta mal, en esta ocasión la regla del 6 tiene algo específico, que es lo que quiero transmitiros ahora. Algo específico relativo o concerniente a la terapéutica. Cuando se tiene algo de experiencia en psicoterapia y en psicoanálisis, se hace evidente que los pacientes suelen mostrar una mejoría al inicio, pero tras unos meses muchos experimentan un retroceso que les lleva nuevamente a la casilla de salida. Este regreso se manifiesta como una repetición de los dolores y de los malestares que han soportado durante años. La cosa es esta, ¿no? ¿Qué provoca esta marcha atrás que aparece de forma recurrente? ¿Qué lleva a una persona a revivir aquello que tanto sufrimiento le causa, ¿no? O para decirlo con otros términos, ¿no? La repetición es siempre idéntica a sí misma o introduce algunos elementos nuevos, algunos elementos diferentes, ¿no? Aquí tenemos tres preguntas, todas convergentes, pero sobre las que vamos a tratar a lo largo de esta clase. Con vistas a darle una respuesta a estas cuestiones, en esta clase tocaremos algunos palos de la teoría. Por ejemplo, especialmente el concepto de repetición, tanto en su vertiente característica de la condición humana y de su patos, especialmente en el concepto de compulsión a la repetición, pero también más allá de esta vertiente que hace, digamos, a la constitución de la condición humana, también en el terreno de la transferencia y de la terapéutica. Y en este caso trataremos especialmente de las relaciones entre la repetición y la transferencia, entre la transferencia entre la repetición y la transferencia. Esto es muy importante que lo entendáis. Entre también la ausencia de recuerdo y la repetición. Y, por último, entre la repetición
y lo que podría llamarse la sorpresa dentro de la situación analítica o dentro del trabajo cotidiano clínico, ¿no? ¿Cómo se pueden casar estos términos? Algo que se repite, ¿verdad? O que tiene esa tendencia repetitiva, esa especie de automatón, con algo del orden de la sorpresa o de lo contingente. Bueno, vamos a ver cómo podemos dar unas pinceladas a todo esto. Conviene, por otra parte, dejar claro que la compulsión o la coacción, por decirlo también, a la repetición, el Wiederholungszwang, es el término que usa Freud, la compulsión o la coacción a la repetición, pese a ser un tipo de funcionamiento humano desgraciado e incoercible desde el punto de vista de la voluntad, no implica un determinismo inexorable o patético o irrevocable, ¿no? Nuestro trabajo cotidiano así lo prueba. Una cosa es la tendencia a la repetición y otra que la repetición sea siempre un calco de lo mismo. No, no es una copia de sí mismo, no es el mismo dolor. En definitiva, el sujeto varía su relación con lo que repite e incluso puede inventar algo diferente, a menudo de índole sintomática, ¿no? Ahí está su ganancia personal, y ahí está también, y ahí se aprecia nuestra pequeña contribución a esa novedad que se va introduciendo, ¿no? Bueno, sobre este particular, los filósofos y los psicoanalistas, algunos filósofos y algunos psicoanalistas, la mayoría de los analistas me refiero, salvo algunos tristes y patéticos, ¿no? Pues coincidimos plenamente con algunos filósofos. Pero de eso creo que me voy a ocupar la clase próxima, cuando evoque algunos pasajes de Aristóteles o de Nietzsche o de Kierkegaard o de Heidegger, de Gilles Deleuze, por supuesto, de Derrida y también algún fragmento de Hannah Arendt. Eso lo dejamos para la clase posterior, ¿no? Para que creo que nos aportará también un punto de vista para ver cómo se puede articular la repetición con algo inventivo o creativo, más allá de la repetición como una copia ineluctable. Bueno, el primer punto que voy a desarrollar después de esta introducción lo he llamado el marco de esta exposición. Vamos a situarnos un poco con dónde estamos y qué queremos explicar, ¿no? En la clase pasada, en la anterior, mencionábamos que la clínica psicoanalítica ha avanzado significativamente, en gran parte debido a las modificaciones de su técnica. Bueno, y que estos cambios surgieron cuando el método tradicional resultaba insuficiente para resolver los síntomas que tanto los pacientes habituales de los psicoanalistas como los casos nuevos que llegaban a consulta interpelaban en algunos aspectos donde el manejo clínico, el manejo técnico, digamos, chocaba contra la pared, ¿no? Uno de los textos que comentaremos hoy, que comentará en este caso Vilma de Benedetti, trata precisamente de este tema, ¿no? Se titula Recordar, repetir y reelaborar. Se conoce con el nombre también, con el subtítulo Nuevos consejos sobre la técnica del psicoanálisis o la técnica psicoanalítica de 1914. Y en ese texto, del que hablaremos después, Freud comienza ese texto con la siguiente fórmula, con la siguiente frase. No me parece ocioso recordar una y otra vez a los estudiantes las profundas alteraciones que la técnica psicoanalítica ha experimentado desde sus comienzos. Bueno, esta frase es la que me ha dado pie para una serie de comentarios con los que voy a proceder ahora, que ya mencioné en la clase de introducción, ¿no? Esta frase que acabo de mencionar, como decía, me sirvió de punto de partida en la clase anterior para comentar el desplazamiento que se observa en la clínica psicoanalítica. El desplazamiento, es decir, el tránsito que va de lo imaginario a lo simbólico y finalmente hacia lo real. Este desplazamiento, analizando, si lo analizamos con nuestra metodología habitual, la clínica, la epistemología y la historia,
Digo este desplazamiento si lo analizamos además desde la perspectiva de la terapéutica, en concreto de la psicoterapia y del psicoanálisis, lo podemos dividir en 3 momentos clave de los que voy a hablaros brevemente. En un primer momento, el poder de influencia del terapeuta, en un momento que podemos decir imaginario, el poder del terapeuta residía en su autoridad como médico, una autoridad que lo capacitaba para provocar en el paciente una fuerte sugestión. Eso se lograba a través de métodos como la hipnosis o mediante discursos persuasivos, que eran prácticamente peroratas, que buscaban reconducir al enfermo hacia una vida más normal. Incluso, en ocasiones, algunos de estos autores, especialmente Dubois, se recurría en sus alegatos de este tipo de psicoterapias al propio terapeuta como modelo de salud y como modelo incluso de moralidad, ¿no? Y eso lo podemos encontrar principalmente en la obra de un neurólogo suizo de la parte francófona que se llamaba Paul Dubois y que escribió un libro en concreto sobre la psicoterapia. Pero también lo podemos ver de alguna medida esta capacidad basada en la autoridad del médico, en la sugestión, digamos, que emanaba, ¿no?, en las presentaciones de enfermos de Jean-Martin Charcot en la Salpêtrière, ¿no? Bueno, en un primer momento el poder de influencia del terapeuta, digo, residía en la autoridad del médico. Bien, en un segundo momento, centrado principalmente en lo simbólico, en el lenguaje, podemos observarlo en la historia de la psicoterapia, de los tratamientos psíquicos, especialmente en los casos clínicos de Freud, ¿no? Y ahí la sugestión es reemplazada por la noción de un inconsciente transferencial, ¿no? Para alcanzar la curación, naturalmente, era necesario explorar este inconsciente, lo que implicaba levantar la represión y acceder a los recuerdos más ocultos, recónditos, subrepticios del paciente, ¿no? Este proceso se llevaba a cabo y se sustentaba con herramientas como la interpretación, el análisis de las resistencias y sobre todo el mandato o la consigna de recordar, ¿no? Había que recordar las cosas, ¿no? Hay una película de Alfred Hitchcock de 1945 que se llama precisamente Recuerda y que está inspirada en el psicoanálisis y que evoca este tipo de metodología, ¿no?, donde el paciente, su trabajo era recordar lo que se escapaba a la memoria, lo que estaba, digamos, escondido, vete a saber detrás de cuántos recuerdos encubridores o en amnesias, ¿no? Bueno, finalmente el tercer periodo, el periodo más actual, es el del inconsciente, digamos, dejando un poco atrás el inconsciente transferencial y centrándonos en lo que se ha dado a llamar el inconsciente real, ¿no? En este caso concebido como un núcleo de restos densos y resistentes, refractarios, por así decir, al poder de las palabras, ¿no? Este inconsciente real se aborda, según lo plantea la orientación lacaniana contemporánea, mediante el silencio y el corte de la sesión como elementos principales de la intervención analítica. Bueno, en la clase pasada también destaqué que estos periodos históricos, por decirlo de alguna manera, no deben interpretarse como un progreso lineal donde cada avance sustituye o invalida al anterior, ¿no? Por el contrario, desde el punto de vista que os lo planteo, tras esta ultimísima orientación hacia lo real, surgirá otra nueva clínica y después de esta otra nueva clínica, más allá de lo real o como se llame, pues será otra nueva y así sucesivamente. Es decir, que vamos viendo cómo hay una invención, puesto que los topes, se puede decir así, de la efectividad o del entendimiento y de hasta donde llega, se puede decir así, nuestra acción,
siempre vamos a encontrar una pared y, por tanto, a partir de cuando encontremos esa pared, la teoría se va a poner en cuestión y la teoría va a renovarse hasta ver si se puede dar un pasito más, ¿no?, en la práctica clínica y en el entendimiento teórico de este tipo de experiencias subjetivas que se van mostrando refractarias, primero a la sugestión, o después a la palabra, después incluso a este tipo de análisis hacia lo real, etcétera, etcétera. Bueno, la lógica de estas variaciones, como ya señalé, es la misma que Freud destacó en la frase que acabo de citar, ¿no?, que los cambios en la técnica psicoanalítica emergen principalmente de los impases que plantea la clínica misma. El segundo punto del que quería hablaros lo he llamado, con un título muy sugerente, los poderes ignotos que nos llevan a lo peor. Los poderes ignotos que nos llevan a lo peor. Bueno, ¿de dónde viene este título tan poético? Pues en la obra El yo y el ello de Freud, publicada en 1919, Freud cita al médico y al escritor Georg Grodeck, quien afirma, voy a leer la frase: somos vividos por poderes ignotos. Bueno, en alemán pone unbekannt, es decir, desconocidos, o ignotos, desconocidos. Somos vividos por poderes desconocidos e ingobernables. Y esa fórmula la recoge Freud en el yo y el ello. Esta frase señala una, quizás podríamos decir, verdad fundamental sobre la condición humana, pero como frase poética que es muy sugerente, pero carece de una explicación o de un desarrollo argumentativo sólido. A lo largo del tiempo ha sido repetida de muchas formas, aunque sin un análisis consistente. Freud comparte esta idea en cuanto que habla de alguna verdad muy íntima de la condición humana, ¿no? Pero Freud busca ir un poco más allá, proporcionando una respuesta convincente a la pregunta de por qué en numerosas ocasiones perseguimos aquello que nos perjudica o revivimos situaciones que nos generan sufrimiento. ¿Por qué? Pues desde nuestro punto de vista, el trato continuo con nuestros pacientes nos lleva a observar ciertas realidades un tanto sórdidas y contrarias al sentido común. En concreto, una tendencia acendrada, muy marcada, que nos empuja a revivir situaciones dolorosas. Aunque parezca un contrasentido, se trata de algo que se advierte habitualmente en nuestro trato y en los tratamientos con nuestros pacientes. Y no solo con nuestros pacientes, solo tenemos que ver un poquito alrededor nuestro o incluso mirar hacia adentro. Nosotros partimos entonces de esta constatación. Ahora vamos a ver cómo lo podemos explicar. Eso es el punto de vista también inicial de Freud, ¿no? Uno de los textos más importantes de Freud, que escribió que publicó en 1920, se llama Más allá del principio del placer. Y vamos a centrarnos un poquito en esta obra. Este ensayo comienza con esta frase que voy a leeros completa, ¿no? En la teoría psicoanalítica adoptamos sin reservas el supuesto de que el decurso de los procesos anímicos es regulado automáticamente por el principio de placer. Vale decir, creemos que en todos los casos lo pone en marcha una tensión displacentera, es decir, lo pone en marcha un displacer, y después adopta determinada orientación tal que su resultado final coincide con una disminución de aquella, es decir, de la tensión displacentera. Esto es, con la evitación del displacer o una producción de placer. Bueno, no es una traducción precisamente muy clara, si se tiene en cuenta la prosa muy luminosa de Freud, ¿no? Lo que viene a decir es que
cuando sufrimos, cuando tenemos ciertas alteraciones que se pueden constatar como displacer, rápidamente hay un movimiento que tiende a aplacarlas y a convertir esa situación inicial, a evitarla, a evitar ese displacer y a producir placer. Es decir, que lo que está planteando Freud aquí en el inicio de este texto es que el programa, naturalmente, del hombre está dirigido por el principio de placer. Lo que nos guía, se puede decir así, es el principio de placer, la eliminación del displacer y la búsqueda de placer. Bueno, bien, está bien. Así comienza el texto. Sin embargo, a medida que avanza Freud, sus argumentos, la primacía del placer como principio rector comienza a ser cuestionada, dando paso a la idea o a sostener una idea de una tendencia mucho más poderosa en nuestra psique, una tendencia que no se orienta necesariamente hacia el bienestar o el placer. Y por eso, precisamente, Freud introduce este concepto de más allá del principio del placer. ¿De qué se trata? Bueno, pues vamos al punto tercero, que lo he llamado más allá del principio del placer. Decía que esta obra es uno de los textos más influyentes de Freud, los más influyentes y de los que más conmueven de Freud, ¿no? Es un ensayo que revisa y amplía su teoría del funcionamiento psíquico, introduciendo la idea de que no todo en la psique humana se rige únicamente por la búsqueda del placer y además desarrolla, digamos, como derivada de este planteamiento anterior, desarrolla el concepto capital de pulsión de muerte, es decir, trip, Todestrip, para decirlo con el término que lo usa Freud, la pulsión de muerte, ¿no? Por lo general, se suele pensar que el hombre busca como bien supremo, vamos a usar los términos antiguos, como bien supremo y placer, por lo general. Cuando Freud destaca que los procesos anímicos son regulados automáticamente por el principio del placer, menciona que esto ya ha sido propuesto, dice, por determinado sistema filosófico desarrollado en la historia de la filosofía, formulado en la historia, ¿no? Bueno, a menudo cuando leemos esto solemos asociar ese sistema filosófico a Epicuro, pero tenemos que darle una vueltecita a esto, ¿no? Epicuro, en la carta a Meneceo, escribió lo siguiente: el placer es el principio y el fin de la vida feliz. Bien, hasta aquí todo perfecto. Sin embargo, conviene hacer algunas precisiones al respecto, precisiones que serán muy útiles para la reflexión final que enfocaremos en la próxima clase sobre esta materia que hoy estamos planteando, ¿no? Hay que tener en cuenta que Epicuro define el placer. Epicuro fue el primer gran teórico del placer, del goce, dentro de la historia de la filosofía, ¿no? Y cuando trata sobre el placer, define el placer como un estado de ausencia de dolor físico, es decir, lo que se llamaba o llamaban ellos la aponía, de malestar físico, de dolor físico y también de perturbación mental, de alteración mental, es decir, ataraxia, ¿no? Eso era el placer, el estado de ausencia de dolor físico y de alteración mental, ¿no? Aunque se conservan muy pocos escritos de Epicuro, al que conocemos básicamente por Diógenes Laercio, que le dedicó prácticamente la parte más amplia de su libro sobre los filósofos, se la dedica a Epicuro, más amplia que la de Aristóteles o la de Platón, ¿no? Lo conocemos por Diógenes Laercio y también por Lucrecio, de Rerum Natura, que es una obra donde explica el sistema de pensamiento materialista de Epicuro, ¿no? Bueno, pero en realidad lo conocemos un poco de lejos. Su punto de vista, creo yo, no se basa, a mi manera de ver, en una búsqueda desenfrenada de placeres sensoriales de los sentidos, sino más bien en una vida tranquila y equilibrada. En la carta que os acabo de mencionar a Meneceo, Epicuro escribió
voy a leeros un poquito de lo que me decía. Escribió lo siguiente: el más grande bien es la prudencia, incluso mayor que la filosofía. De ella nacen las demás virtudes, ya que enseña que no es posible vivir placenteramente sin vivir sensata, honesta y justamente, ni vivir sensata, honesta y justamente sin vivir con placer. Las virtudes están unidas naturalmente al vivir placentero, y la vida placentera es indispensable de ellas. ¿Por qué estamos hablando de esto? Freud comienza diciendo que el hombre, la condición humana, se rige por el principio de placer. Menciona una escuela de filosofía, siempre se tiende a pensar en Epicuro, y Epicuro se estoy definiendo o planteando un poco cuál era su concepción del placer, que no es el hedonismo habitual con el que se tiende a entender el sistema de Epicuro, ¿no? Pero, por ejemplo, el hedonismo es un hedonismo en todo caso moderado, ¿no? Pero hay un hedonismo más radical, ¿no? Que es el de representado, por ejemplo, por Aristipo de Cirene, ¿no? Que es más sensualista, más, diría yo, más intenso y más directo, ¿no? Más intenso y más directo y más sensualista en la medida en que se centra en el placer y busca la gratificación inmediata y sensorial, ¿no? Bueno, más allá de estos matices, que los sacaré a colación en la última clase, lo que nos interesa es la posición de estos dos autores con respecto al goce o al exceso de una y otra corriente, de los epicúreos y de los seguidores de Aristipo, ¿no? Ambos, ¿verdad?, reconocen los riesgos del exceso, ¿verdad? Pero Aristipo está más dispuesto que los epicúreos, está más dispuesto a asumirlos para disfrutar del placer inmediato. Yo creo que por el contrario, Epicuro trata de evitar los excesos para conseguir o preservar una cierta paz interior. Ya veréis por qué saco a colación todas estas cosas. Muy bien, como decía, Freud comienza señalando en este texto que la vida psíquica está regida por el principio de placer, que busca evitar el displacer y aumentar el placer. Sin embargo, observa fenómenos que no pueden explicarse de ninguna manera, ni fácil, ni complicadamente, ni complejamente, dentro de este marco de pensamiento. Por ejemplo, experiencias o fenómenos, dependiendo de si lo vemos desde dentro o como observadores, como los sueños traumáticos. ¿Por qué alguien habría de soñar algo que le perturba tanto? ¿Y por qué ese sueño se volvería repetitivo, ¿no? Sueños traumáticos. O las compulsiones de repetición. Por ejemplo, un sujeto parece repetir experiencias dolorosas y traumáticas. Es decir, cuando ya han pasado hace mucho tiempo, vuelve a un ciclo de repetición donde lo que repite ha sido muy intensamente doloroso y perturbador, ¿no? O busca relaciones dolorosas que están calcadas de otras de la infancia y de las que no obtiene precisamente placer, ¿no? El otro día supervisaba yo un caso con una psicoanalista que a veces sigue este seminario y le damos un poco de vueltas a esto, ¿no? Cómo una persona se había metido en un bucle, en un giro donde, claro, había llegado hasta el extremo de repetir relaciones terribles, muy dolorosas, de sometimiento, de humillación, con un cierto aire sadomasoquista. Pero bueno, más o menos sabía sobrevivir a ellas, etcétera, porque la gente con la que se encontraba, aparte de darle algunos sopapos y abusar de ella en el sentido de usarla para su disfrute, hasta que se encontró finalmente con un psicópata profesional. Y a partir de ahí ya no quiero contaros más porque eso ya es terrible. Claro, si te encuentras con una persona, bueno, que solamente te usa para su satisfacción, pero es una persona más o menos normal, bueno, vaya. Pero si te encuentras con un psicópata, no quiero ni contaros a dónde ha llegado toda esta situación con una persona, con una mujer en este caso, que lo que hace es repetir lo que vivió desde muy pequeña. Todas las palizas recibidas en casa del padre, etcétera, 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 etcétera.
¿Por qué alguien habría de repetir eso? Y no estamos hablando de una deficiente mental, es una persona con estudios universitarios, una profesión docente. No. Esta es un poco la cuestión, ¿no? Estas constataciones, como esta que os comentaba, como las que vemos todos los días en el trabajo, ¿no? Estas constataciones diarias, cotidianas, ¿no? Llevan a Freud pues, a cuestionar si nuestra mente está verdaderamente gobernada tan solo por el principio del placer o que hay algo más allá del principio del placer. Ahí está la cuestión, ¿no? A partir de este tipo de experiencias, ¿verdad? Freud concluye que más que estar impulsados por el principio del placer, parece que actuamos en su contra. La compulsión a la repetición, creo que es un concepto que ahora entendéis, dicho todo lo anterior, la compulsión a la repetición emerge como un fenómeno más fundamental, más primitivo e incluso más potente, ¿no?, que la tendencia al placer. Y precisamente esta tendencia, esta compulsión a la repetición, no busca precisamente un tipo de satisfacción placentera, ¿no?, sino que se orienta a la reproducción de una experiencia pasada, quizás, tal vez, como forma de intentar dominarla, es decir, de hacer algo con ella, de rebajar ese dolor intenso, ¿no? Por eso aparece esa repetición que nosotros tenemos que pescar para saber hacer algo con eso, ¿no? Y en ese sentido, Freud escribe, en Más allá del principio del placer, la meta de toda vida es la muerte, cuando saca a colación toda la cuestión de la pulsión de muerte. Lo que llamamos la compulsión de repetición parece ser algo más primitivo, más elemental, más instintivo que el principio del placer. Vale. Por tanto, aunque no entramos a desarrollar toda la urdimbre de argumental que está en Más allá del principio del placer, pero bueno, nos hacemos una idea de lo que plantea Freud. Para Freud hay algo muy poderoso que nos empuja más allá del principio del placer, algo que está al margen del gobierno del principio del placer, ¿no? Y para teorizarlo, pues como hemos apuntado, propone la existencia de una pulsión básica que va más allá de la búsqueda del placer y la llama pulsión de muerte. Todestrieb, la pulsión de muerte, ¿no? Esta pulsión se opone en su concepción al eros, que es grosso modo una búsqueda o un intento de buscar digamos, la unión, la creación, la preservación de algo, ¿no? Mientras que la pulsión de muerte empuja más bien hacia la disolución y la destrucción, hacia la regresión, diría Freud, a un estado inorgánico, al reposo absoluto. Bueno, pues en medio de estas dos tendencias opuestas, pulsionales, ahí estamos nosotros, ¿no? Freud sugiere entonces que los traumas pueden fijarse en el aparato psíquico de tal manera que la persona, en lugar de evitarlos, los revive constantemente. Esto se observa, como decían, los sueños recurrentes de personas que han sufrido experiencias traumáticas. Quizá, como sugiere Freud, este fenómeno constituya un intento del aparato psíquico por, ¿cómo decir?, integrar o procesar lo ocurrido, aunque implique revivir el dolor. A diferencia de la consciencia, desde el punto de vista del inconsciente, no existe una diferencia entre lo placentero y lo doloroso. Incluso, si queréis, lo llevamos al extremo que propone Lacan en su comentario titulado, su intervención titulada Televisión, cuando dice el sujeto es siempre feliz. El sujeto es siempre feliz. Joder, y uno dice, pero ¿cómo que siempre feliz? Claro, hay que entender en el contexto qué quiere decir esto. Es siempre feliz en el plano de la pulsión, porque la pulsión siempre acaba satisfaciéndose. En ese sentido, el sujeto siempre es feliz. Hay que entenderla también, esta fórmula, en el sentido que apuntaba ya Freud, que desde el punto de vista de lo inconsciente, la diferencia entre lo placentero y lo doloroso está muy difuminada. El último punto, antes de dar la palabra a nuestras colaboradoras, alumnas, ¿verdad?
Lo he llamado la repetición y la transferencia. Bueno, y ahora vamos a entrar en el asunto más clínico de trabajo diario, etcétera, que es lo que nos interesa en este curso precisamente de las reglas clínicas para principiantes. Bueno, además de los sueños traumáticos, de ciertas reviviscencias de sucesos dolorosos, el establecimiento de relaciones dañinas conforme a un modelo infantil, las conductas autodestructivas, adictivas, etcétera, etcétera, etcétera. La compulsión a la repetición se manifiesta también en la transferencia terapéutica. Se manifiesta en la transferencia, en la clínica bajo transferencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los pacientes tienden a repetir con el analista aspectos de sus relaciones pasadas. Por ejemplo, transferir, de ahí la palabra transferencia, transferir sentimientos de amor o de odio o de frustración vinculadas con figuras significativas, transferir estos sentimientos al analista. Desde este punto de vista, claro, la repetición es una herramienta fundamental para el análisis, ya que permite no solo observar, sino entender e incluso resignificar esos patrones. ¿De acuerdo? Algunos analistas, ¿verdad?, que han sido muchos los que han opinado sobre esta cuestión, hay miles de textos escritos sobre esto, siguiendo los comentarios de Freud, por ejemplo, en el caso Dora, ¿no?, consideran que la repetición debe darse sí o sí en la transferencia y que solo cuando la transferencia se ha analizado con claridad, el paciente adquiere una verdadera comprensión de las construcciones que se han ido realizando en el análisis. Por eso entenderéis ahora cuando Freud describe pasajes en varias ocasiones, por ejemplo en el texto del análisis del hombre de los lobos, ¿no?, cuando habla de la liquidación de la transferencia, de que hay algo de la transferencia que todavía persiste, es decir, algo que insiste en la transferencia y que se deposita en él como analista, que todavía está ahí funcionando, ¿no? Bueno, hay una obra que os recomiendo que leáis, que se llama Los fundamentos de la técnica psicoanalítica, que está escrita por Horacio Etchegoyen. Horacio Etchegoyen, que fue presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional, y entonces en su libro muy estudiado, digamos, muy bien pensado, redactado con cierta claridad, ¿no?, pero muy bien argumentado, da cuenta de lo que es un tipo de entendimiento del psicoanálisis y de la técnica psicoanalítica distinta a veces del mundo más de la orientación lacaniana, aunque él habla con frecuencia de Lacan y cómo lo veía Lacan, los problemas que va planteando, ¿no? Los fundamentos de la técnica psicoanalítica, digo, ¿no? Y entonces Etchegoyen, que me parece una autoridad en este sentido, dice lo siguiente con respecto a lo que estamos hablando de la repetición y la transferencia. Y os lo leo, un fragmento de la página 112. Creo, por mi parte, que el paciente no solo adquiere convicción una vez que se analiza la transferencia, sino que además tiene todo el derecho de que sea así, porque solo la transferencia le demuestra que realmente repite las pautas de su pasado. Todo lo demás no pasa de ser una mera comprensión intelectual que no puede llegar a convencer a nadie. Fijaros, traigo esta frase aquí, este comentario aquí, porque es una fórmula muy radical, muy enfática, muy concreta. Si no, eso no puede llegar, si no se da esa transferencia con el analista, ¿no?, y se analiza, no se podría, digamos, hablar propiamente de un análisis, sino de una comprensión intelectual, ¿no? Bueno, pues bien, esta consideración es habitual entre muchos psicoanalistas, lo que acabo de leeros de Etchegoyen, ¿no?, psicoanalistas incluso de varias escuelas. Aunque el punto de vista de Lacan es algo distinto, ¿no? Cuando es algo distinto, sí. Ahora voy a ver si os aporto algunas claves, no para resolver esta cuestión, porque os animo a que leáis, desde luego, ahora os comentaré algún texto, ¿no? Pero sí a aportar algunas luces, ¿no? Etchegoyen, cuando habla de Lacan, que lo estudia, pero en concreto en este capítulo lee varios de sus textos,
considera que la técnica de Lacan, dice, es abrupta, a ver qué palabras usan, es severa y ríspida, es como un poco severa y un poco brusca, ¿no? Bueno, es una opinión que él tiene, ¿no? Pero sí conviene tener en cuenta el punto de vista de Lacan porque es muy original en esto, ¿no? Y lo mencionaré únicamente, como digo, para que los que estéis interesados podáis seguirlos con más detalle, por ejemplo, leyendo el Seminario de la Transferencia o el Seminario 11, que tiene toda una parte que se llama Los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, tiene toda una parte dedicada a la repetición y otra dedicada a la transferencia, naturalmente. O también os recomiendo que leáis el libro de Domenico Cosenza, que se llama Jacques Lacan, el problema de la técnica psicoanalítica. Ya que conocéis a Cosenza, nuestro amigo Domenico Cosenza, que es capaz de decir, de sintetizar cosas muy complejas con una prosa muy sencilla. Entonces, ir directamente si queréis a él y a partir de ahí tenéis una guía de lectura para poder seguir estos aspectos, ¿no? De manera general, Lacan considera que la transferencia no es repetición. Bueno, esto discuerda un poco de lo que decía Echegoyen, ¿no? La transferencia no es repetición. Vamos a aclarar qué quiere decir esto. Esta afirmación, como digo, debe matizarse y él lo hace en el seminario 11, en el de los 4 conceptos, de la siguiente manera. Voy a resumirlo. Él admite, Lacan admite que hay una repetición, que sí hay una repetición en la transferencia. Subraya además que Freud se acercó a la repetición gracias a la experiencia de la transferencia, pero afirma, y aquí hay esta variación, ¿no? Dice Lacan, digo que el concepto de repetición nada tiene que ver con el de transferencia. Ya conocéis un poco las fórmulas, la enunciación de Lacan, que es muy contundente a veces, ¿no? ¿Qué quiere decir? Digo que el concepto de repetición nada tiene que ver con el de transferencia. Bueno, vamos a tratar de entenderlo. Conforme a la lectura, por ejemplo, que hace Cosenza, Lacan lo que intenta es anudar, articular, ¿verdad?, la teoría de la transferencia. En su teoría de la transferencia trata de aunar o de articular dos cosas. De un lado, la dimensión repetitiva y, de otro lado, la dimensión creativa, que ambas aparecen articuladas en el concepto de transferencia. Es decir, que hasta aquí ya podemos entender que quizás Echegoyen y otros se quedaban un poco demasiado apegados a la cuestión de la repetición y la transferencia, mientras que Lacan admite que hay una repetición en la transferencia, pero que hay algo más, precisamente en la transferencia, que tiene que ver con algo, la palabra que usa, creativo, ¿no? Algo creativo que aparece también ahí en la transferencia. Es decir, que si volvemos un poquito atrás en el seminario de la transferencia, que es unos años anterior, en la transferencia se da tanto, por una parte, el automatismo de repetición, uso las palabras que él usa en la página 200 del seminario de la transferencia, como algo creador que allí, en ese seminario, dice, hay en la manifestación de la transferencia algo creador. Es decir, que tenemos el automatón y lo contingente o lo creador. El automatón y la tige. Lo que se repite, se puede decir así inexorablemente, y la novedad o la diferencia, para usar un término de Derrida, de Gilles Deleuze, lo nuevo que aparece en todo eso. Bueno, veis que esto nos interesa especialmente porque sí. ¿Por qué nos interesa y por qué le estoy dedicando unas cuantas palabras a esto? Pues porque si todo fuera automatismo, estaríamos de lleno en un planteamiento totalmente determinista. Pero al introducir la vertiente creativa, la llamo yo así por llamarlo de alguna manera, es decir, y con ello lo contingente o la indeterminación del sujeto, entiendo, ¿no?, que Lacan contrabalancea un poco el peso de esa repetición determinista en la transferencia, considerada como algo automático, y aparece, se puede decir así, algo, digamos, de la invención también, ¿no?
algo originario, algo diferente. Bueno, bien, perfecto. Creo que me habéis entendido un poquito con todo esto. Y precisamente porque aparece algo diferente, gracias justamente al bucle de la repetición al trabajo que el sujeto hace con eso y al trabajo en lo que nosotros, digamos, a, al- a las aportaciones que nosotros hacemos a esa especie de repetición que se va constituyendo algo de índole diferente. A menudo un síntoma, una formación sintomática, es decir, una creación subjetiva que tiene que ver con hacer de eso algo un poco diferente de lo que quedó como lo automático, ¿no? Bueno, de todo esto trataremos con más detalle a continuación, al menos en 3 textos, si nos da tiempo los vemos todos, hablamos de todos ellos hoy, y si no, continuamos el día siguiente porque tenemos aún que dedicar alguna lección más a este asunto de la regla del 6 y a la cuestión de la repetición. El primero de los textos que nos vamos a ocupar es un fragmento que está dedicado a la transferencia y está sacado de 5 conferencias caraqueñas de Lacan, que es 5 conferencias caraqueñas de Lacan de 1979, que son conferencias dictadas por Jacques Alain Miller. En ese sentido le vamos a dar la palabra muy pronto, enseguida ya, a Eloísa. Después vamos a ocuparnos de un texto de Freud, que es un texto es un texto de los escritos técnicos, ¿no? Que se llama Recordar, Repetir y Reelaborar. Y Vilma Benedetti nos va a hablar de esto. Y si nos da tiempo, vamos a hablar justamente de esta última vertiente que estábamos apuntando ahora, de un texto un curso más reciente de Miller, de 1999-2000, sobre los usos del lapso, en concreto una de las lecciones de ese curso que se llama la sesión analítica entre repetición y sorpresa. Y de eso nos va a hablar África Balbás. Le damos la palabra entonces ahora ya a Eloísa para que nos hable del texto de Miller sobre, bueno, la transferencia en sus distintas vertientes. Una de ellas es la repetición. Eloísa, adelante, por favor. Hola. Bueno, Hola. pues sí, como lo has dicho, José María, el texto se llama La transferencia de Freud a Lacan y bueno, me gusta incluso como el equívoco que puede venir del propio título, ¿no? Porque es la transferencia punto de Freud a Lacan, pero también podría ser la transferencia no del concepto, sino del mismo Freud a Lacan. Y es eso, es una conferencia que da Miller en Caracas en el 78 y desde el principio él dice que lo que va a trabajar es la evolución del concepto de transferencia en la obra de Freud. Nos señala enseguida que Freud lo que no hace en su obra es repetir, sino que la obra de Freud es una elaboración en sí misma. Entonces, por eso vamos viendo cómo elabora el concepto de transferencia a lo largo de la obra, ¿no? Miller dice que hay 3 puntos que podemos ver en la transferencia y es que primero se identifica la transferencia con la repetición, en otras obras con la resistencia y en otras con la sugestión. Entonces él va de una obra a otra, yo lo he ordenado más cronológicamente y entonces empezando por 1880 estaría Ana O, que evidentemente, aunque ahí no aparece, no se habla de eso, pero nosotros desde nuestro lugar ahora podemos ver claramente cómo funciona la transferencia. Después de 1895 está Estudio sobre la histeria, que también cuando vemos cómo van evolucionando los casos, también vemos la transferencia ahí, ¿no? Pero la primera vez que Freud utiliza el término Übertragung es en la interpretación de los sueños, en 1900. Y entonces aquí lo utiliza para hablar de cómo los restos diurnos reaparecen en el sueño de otra manera. Me gusta muchísimo como dice Miller, dice, son disfraces del deseo. ¿No? Dice, el deseo se apodera de formas errantes que funcionan separadas de su significación primitiva. Entonces aquí vemos desde una visión lacaniana, claro, como un significante
afectado por el deseo, pasa a tener otro valor. Después ya en 1905, en el fragmento de análisis de un caso de histeria, que es el caso Dora, Freud habla de la transferencia otra vez, pero ya con otro significado completamente diferente. No es el resto diurno se transfiere al sueño, sino es la relación que establece Dora con Freud, ¿no? Él habla de un fenómeno ilusorio e imaginario. Y también Freud, cuando lo está escribiendo, otra vez con esto de que él va elaborando su teoría a lo largo de sus obras, que es muy bonito, él nos muestra su sorpresa ante esto que le está pasando con Dora, ¿no? Entonces, Lacan, claro, puntualiza que no es como lo ve Freud la persona del analista, sino que es al significante del analista. Y eso es muy importante, porque si no nos volvemos un poquito post-freudianos locos, ¿no? Y entonces Miller dice de Lacan, dice, el analista como significante forma parte de la economía psíquica del paciente. Eso es la transferencia. O sea, el analista pasa a ser a lo largo de la cura una formación misma del inconsciente. Y Miller señala aquí que me parece precioso, como el caso Dora, él dice que podría llamarse también el caso Freud, ¿no? Porque Freud, cuando nos cuenta el fracaso de la terapia o del intento de terapia de Dora, nos está contando algo también de él mismo, ¿no? Entonces, el caso Freud. Y después ya en 1911-1915, Freud escribe los trabajos sobre técnica psicoanalítica, en los que hay dos sobre los que trabaja aquí Miller, que son sobre la dinámica de la transferencia y los nuevos consejos sobre las técnicas del psicoanálisis, que también se llama recordar, repetir, reelaborar, ¿no? Entonces, aquí Freud da un consejo al practicante y le dice, cuando un paciente se calla, yo le digo, está pensando en mí. Entonces aquí vemos cómo la transferencia con el analista está operando como un tapón, como una resistencia, ¿no? Entonces, Freud dice, para Freud, este empuje del analista es correlativo a la resistencia. Es decir, primero el analista le dice al paciente hable, con lo cual hay un empuje, pero ese mismo empuje produce una resistencia. Y entonces la transferencia tiene que ser como una solución de compromiso entre el empuje del analista y la resistencia del paciente. Vemos aquí entonces eso, como la transferencia como un obstáculo, pero Miller lo explica muy bonito porque dice como un obstáculo que ejerce como palanca. Y entonces, claro, cuando Lacan trata de este tema, a lo largo de su obra de la transferencia vemos que es un tema que lo trata con, digamos, con ambigüedad. O sea, Lacan dice que el análisis se produce gracias a la transferencia y a pesar de la transferencia. Entonces, cuando aquí Miller vuelve al texto de recordar, repetir, reelaborar, nos dice que en este texto Freud ve que la transferencia cubre toda la cura e incluso surge en este texto el término de neurosis de transferencia, que en esa neurosis de transferencia lo que vemos que el síntoma va dirigido al analista, pero que gracias a la transferencia el analista puede operar sobre el síntoma. Otra vez la transferencia como obstáculo y como motor de la cura. No es en estas páginas, pero en relación justo con esto, unas páginas más adelante se pregunta Miller, ¿lo que se vive en la cura es menos real que lo que se vive fuera? ¿No? En relación a esta repetición, ¿no? Y dice, ¿el amor de transferencia es más artificial que el de fuera? ¿No? Porque Lacan ahí en el seminario 11 y en el 19 nos dice, la frase suya está de, vivimos en un sueño y despertamos para seguir durmiendo. Entonces, eso, insistir en la transferencia como una ilusión, como algo imaginario en esta época de Freud, como algo no racional, dice Miller aquí, ¿no? Y después, en Más allá del principio del placer, Freud insiste otra vez en la compulsión a la repetición y en la repetición también en la transferencia. Y Miller nos dice, la vida es la repetición de unos significantes limitados.
Entonces, esos significantes limitados somos los que vamos repitiendo en la vida y en la transferencia. Entonces, luego nada más señalar que en el seminario 11, que es del año 64, en los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, estos 2 conceptos son 2 de los 4 que trata Lacan, ¿no? Transferencia, repetición, y luego está inconsciente y pulsión, para ver la importancia tan grande que le da Lacan a estos 2 conceptos. Y solamente decir que en este seminario, en el 11, Lacan habla del sujeto supuesto saber como el pivote sobre el que dice el pivote con respecto al cual se articula todo lo que tiene que ver con la transferencia. Dice, el analizante comienza suponiendo que el analista tiene un saber que le concierne, que descubre progresivamente que no es así, pero que el análisis se establece de todas formas sobre la base de esa superación. Entonces, otra vez Lacan insiste en esto de la transferencia como obstáculo y como motor, como a pesar de y gracias a. Y a mí el concepto que me ha gustado muchísimo de esta conferencia es eso, el obstáculo que ejerce palanca. Y hasta aquí. Gracias. Magnífico. Muchas gracias. Excelente exposición, muy sintética, muy bien ordenada. Muchas gracias, Eloísa. Supongo que ya conoces el texto y lo has disfrutado porque verdaderamente esas conferencias son muy luminosas, ¿eh? Yo la primera que las leí hace muchos años, yo dije, mira, ahora ¿ves? Se me abre un orden que yo no había conseguido aportar, ¿no? Leyéndolo por mi cuenta. Muchas gracias. Como ella misma menciona, bueno, es muy importante esta cuestión de distinguir entre, vamos a decirlo con términos más sencillos, la persona del analista y la función del analista, por decirlo así, ¿no? Es decir, que hay la transferencia y la repetición, hay gente que se mete en líos muy grandes porque piensan que los pacientes en realidad les están endosando a ellos como personas determinadas cuestiones o transfiriendo sobre ellos. Bueno, y en realidad están confundiendo una parte esencial en la que Eloísa ha puesto énfasis, ¿no? Una cosa es la función, ¿verdad? El analista que poco a poco se va, digamos, oscureciendo su presencia, ¿no? Para que el trabajo del paciente con la asociación libre, etcétera, etcétera. Otra cosa es la persona del analista. La persona del analista tiene que estar fuera de todo este asunto. Porque si no, a partir de ahí empiezan muchos errores y una especie de tirantez y de, como dicen algunos pacientes, de juego de ping-pong del que hay que salir, por ejemplo, mandando al psicoanalista a la mierda, porque entra en una especie de disputa imaginaria que no va a ningún sitio. No se entra en disputa imaginaria cuando uno sabe, digamos, distinguir la persona y el papel o la función. Creo que eso lo ha explicado muy bien ella. Bueno, ahora le damos la palabra a Vilma de Benedetti, que está en Buenos Aires, y hemos elegido uno de los textos que se mencionaban ahora. Es un texto, yo creo que es muy claro, ¿no? Recordar, repetir, reelaborar de Freud, porque dice algunas cosas muy útiles para nuestro trabajo diario, ¿no? Y que tiene mucho que ver con el trabajo diario, con el acting out y con una serie de cosas que nos pueden pasar, que están todas tocadas en este texto. Vilma, cuando quieras. Bueno, gracias por la presentación, José María. Yo voy a tocar entonces este texto de Freud que se da en el marco de los nuevos consejos sobre la técnica del psicoanálisis, ¿no? Concretamente, es recordar, repetir, reelaborar. Con respecto a recordar, Freud se refiere en él a la evolución de la técnica psicoanalítica y describe cómo el psicoanálisis ha pasado por distintas fases. Son 3 fases las que él cita. En sus inicios, la primera, en sus inicios con la catarsis hipnótica de Breuer, se buscaba recordar y abreccionar el momento de formación de síntomas mediante hipnosis. Ello para reproducir los procesos psíquicos y redireccionarlos en forma consciente. Luego, más tarde,
ya sin hipnosis, porque sabemos, bueno, los problemas que esto había causado, de poca eficiencia, Freud se enfoca en encontrar en las ocurrencias libres lo que el paciente denegaba recordar. Se pasó así a interpretar y comunicar al paciente las resistencias. Luego, finalmente, en la tercera etapa, se desarrolla la técnica centrada en analizar la superficie la superficie psíquica del paciente y en hacer consciente las resistencias de represión del analizado. Aquí debemos hacer algunas observaciones. Freud destaca que el acto de recordar en el psicoanálisis temprano implicaba revivir de forma consciente las situaciones pasadas. Señala que muchas veces lo que el paciente olvida no es que realmente esté reprimido, porque a veces ni siquiera se llegó a tomar conciencia, entonces está bloqueado, pero no es que se reprimió por ser molesto, sino que directamente fue bloqueado porque no llegó a tomar conciencia de la perturbación de esto, ¿no? Luego, con respecto a los recuerdos encubridores, nos dice que estos recuerdos, aunque aparentemente insignificantes, no obstante, encapsulan elementos esenciales de la infancia y pueden analizarse para revelar así significados profundos. Freud también menciona que ciertos recuerdos infantiles solo se comprenden con posterioridad, un fenómeno denominado aprehensión retardada, que consiste en que, bueno, ciertas experiencias infantiles que son no comprendidas, no tomadas en cuenta en el momento de la infancia, porque uno no está preparado psíquicamente para ello, en el momento en que ocurren. Pero, ¿qué pasa? Pasado el tiempo, adquieren un significado patológico. Cuando el niño madura y su psiquismo evoluciona, cuando está en posición de poder comprender esto, ¿no? El concepto de apresión retardada es central en la obra de Freud y se observa claramente, por ejemplo, en el caso del hombre de los lobos. Este paciente que sufría Freud dice que lo trató por una neurosis obsesiva. Yo lo cité porque Freud, cuando escribe este texto, es concomitante cuando él termina su análisis con este paciente. Y entonces él se ve que en ese momento estaba elaborando luego lo que más tarde publicó sobre este caso, ¿no? Este paciente entonces sufría de neurosis obsesiva con síntomas que eran fobias, sueños recurrentes. Y había un sueño que él había tenido de niño, conocido como el sueño de los lobos, justamente de ahí viene el nombre del paciente, en el que veía varios lobos blancos sentados en un árbol y que lo miraban fijamente. Bueno, Freud nos dice que este sueño tiene su origen en una experiencia infantil, que fue que el niño presenció a sus padres teniendo relaciones sexuales. En aquel momento el niño no pudo comprender el significado de la escena, pero esto dejó una huella inconsciente en él. Y en la pubertad, cuando ya tiene su desarrollo sexual avanzado, esta experiencia adquirió un significado y le produjo culpa y síntomas neuróticos. Culpa y miedo, dice Freud, ¿no? La aprehensión retardada implica entonces que una impresión inicial incomprendida puede reactivarse posteriormente y ser procesada en forma de síntoma. Freud subrayó la importancia del análisis para poder reinterpretar, resignificar estas conexiones inconscientes y darle sentido por medio del tratamiento psicoanalítico. Luego, en cuanto al concepto de repetir, Freud introduce la idea de que en lugar de recordar, los pacientes repiten lo reprimido a través de acciones en la transferencia o en su vida cotidiana. Por ejemplo, pueden replicar actitudes infantiles o comportamientos patológicos, ¿no? En la transferencia, esos mismos que tienen, digamos, en su vida diaria.
La repetición sustituye el recuerdo y está muy influenciada por la resistencia. Hay una relación entre repetición y transferencia, ¿no? Como nos venía diciendo recién José María. Para Freud, la transferencia es una forma específica de repetición, bueno, contrario a lo de Lacan, ¿no? Donde los sentimientos y conflictos pasados con determinadas personas de importancia para el analizante se proyectan sobre el analista. O sea, para él la transferencia es un acto de repetición, es un acto más de repetición. La proyección de sentimientos y actitudes se convierte en un espacio crucial para explorar las pulsiones reprimidas y facilitar el proceso de recordar y luego poder llegar así a la reelaboración, ¿no? Que es, digamos, el ideal final. Freud describe la transferencia como un espacio donde el paciente puede actuar compulsivamente, pero en un marco controlado, lo que permite trabajar sobre esos patrones. Entonces, para él el ideal es que se dé esto y poder así trabajar en el marco del tratamiento psicoanalítico, ¿no? Luego habla del concepto de reelaboración y subraya la importancia de la reelaboración, la cual implica enfrentar y trabajar progresivamente las resistencias a lo largo del tratamiento. Dice que este proceso distingue el análisis de la simple sugestión y permite liberar los afectos reprimidos de forma terapéutica. Aquí la tarea del analista consiste en, primero, identificar resistencias. El analista tiene que señalar al paciente las resistencias, sin importar que éstas no desaparezcan de inmediato. Se supone que es todo un proceso, ¿no? Esto de reelaborar. Gestionar la compulsión de repetición, otra de las tareas del analista, utilizando para ello la transferencia como un campo para explorar los impulsos patológicos del paciente. Y otro consejo que da Freud es evitar decisiones vitales durante el tratamiento. O sea, Freud recomienda que los pacientes pospongan decisiones importantes. ¿Esto por qué? Porque al no tener todavía finalizada toda la reelaboración que necesita hacer, puede actuar compulsivamente y tomar entonces decisiones no acertadas en su vida. Freud advierte sobre los peligros de la compulsión de repetición fuera de la transferencia, ¿no? O sea, fuera de la consulta, de lo que está pasando en el acto analítico, ya que puede provocar deterioros temporales en la vida del paciente o incluso obstaculizar la cura. Ahora, no obstante ello, también señala que estos empeoramientos que podrían llegar a darse si actúa compulsivamente fuera de la transferencia, dice que suelen a veces ser necesarios y transitorios y señala que solo enfrentando los síntomas se puede superar la resistencia. O sea que, bueno, aunque pasara eso, digamos, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Que de algún modo pueden ayudar. Bueno, hasta aquí lo mío. Muchas gracias, Vilma. No, Muchas por gracias. favor. Como veis, Cumplí los hemos ido 7 de minutos. adelante. Sí, hemos ido de adelante a atrás, ¿verdad? Con la cuestión de la exposición que hace Miller. Y ahora hemos vuelto para atrás del todo con este texto de Freud desde el año 14 o 15, por ahí, Sí, del no, 14, del 14, el 14. 1914. Veis entonces cómo ahora me refería en varias ocasiones en la exposición a las variaciones de la técnica psicoanalítica, cómo este texto de Freud sienta unas bases en un momento determinado, pero esas bases después se han ido moviendo mucho y en una obra muy creativa como la de Lacan, pues se ha podido, digamos, separar justamente de lo que antes hablaba Eloísa, ¿no? La persona del analista de la función del analista, ¿no? Eso es muy importante entenderlo porque
En Freud hay ciertos comentarios, a veces con pacientes, donde le dice, oiga, yo no soy una persona tan cruel como usted me... Es decir, que él se mete por medio a veces también como persona y esto tiene sus consecuencias, especialmente en el caso Dora, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas se pueden corregir naturalmente, porque también eso puede aparecer en un momento determinado, pero inmediatamente se desdobla y está la figura del analista claramente, ¿no? Pero bueno, Lacan lo enfatiza mucho más y deja más, se puede decir así, a la función del analista y saca fuera toda la cuestión un poco más de la persona. Perfecto. Y una cosa más solamente, cuando Freud estaba escribiendo este texto, estaba con el dolor de cabeza del hombre de los lobos, ¿no? Que ahí lo saca a colación con el dolor de cabeza, digo, porque es un paciente muy complicado, ¿verdad? Y que dio muchas preocupaciones a Freud y a todo el mundo, ¿no? Ah, lo presenta como un caso de una neurosis infantil, es el título de la obra, lo considera un caso de neurosis obsesiva, lo usa para mostrar incluso lo que es la neurosis infantil, y, no, y en realidad tampoco está tan claro que fuera un neurótico. O sea que por eso, más aún para decir cómo han ido cambiando las cosas dentro del mundo del psicoanálisis, donde algo que era el caso ejemplar de la ilustración de lo que es la neurosis infantil, en realidad no está tan claro que fuera un neurótico. Ah, y entonces, es un poco lo que os comentaba antes, cómo ha ido pasando el tiempo justamente cuando nos hemos ido dando de bruces contra la pared, porque hay cosas que no conseguimos explicar con las teorías que tenemos ahora y tenemos que irlas cambiando, cambiando, etcétera, etcétera. Bueno, y ahora para que veáis un contraste nuevo, ¿verdad? Tenemos una lección del curso de Miller que va a exponernos África Balbás, que está aquí con nosotros ahora en Valladolid haciendo una rotación, es residente de psiquiatría, pero proviene de un hospital de Madrid. Entonces ella va a coger un texto muy reciente, más reciente del curso de Miller, donde vamos a ver estos aspectos de lo que de la repetición y de lo nuevo, ¿no? Una cosa ya un poco distinta, ¿no? En la sesión analítica. África, adelante. Hola. Bueno, pues yo os voy a hablar de un capítulo del curso Los usos del lapso, que se llama La sesión analítica ante repetición y sorpresa. He preparado este texto con mi compañera Quiñe Villar, que está rotando aquí conmigo, residente de allí, de psicología clínica de tercer año, porque nos Con interesaba Equiñe, ambas. muy bien. Eso Sí, es. muy bien. Bueno, en este capítulo Miller comienza con una pregunta sobre qué es la sesión analítica y dice que va a dar respuesta a esta pregunta desde el realismo de Éric Laurent. Me acordé de un texto que estuve revisando hace unas semanas que se llama Psicoanálisis y Salud Mental, que se editó en el 2000 también, igual que este capítulo que estamos comentando de Miller, donde Éric Laurent habla de esto del realismo, porque no tenía yo muy claro a qué se refería. En este momento Laurent está hablando de las clasificaciones, del DSM y demás, y opone la perspectiva realista con la perspectiva nominalista. El nominalismo, que sería la continuación del problema de los universales de la filosofía griega, principalmente aristotélica en la filosofía escolástica, sería el considerar que el único universal sería el nombre, por ejemplo, el nombre del perro, que a su vez agrupa una serie de entes particulares que serían pues este perro de aquí, el otro de allá, etc. Y lo que nos dice Miller entonces Laurent en este curso, es que hay que orientarse hacia esta cuestión del realismo, porque solo así podemos orientarnos a su vez hacia el sufrimiento del síntoma del paciente, hacia lo real del sufrimiento del síntoma del paciente, en lugar de quedarnos en una cuestión del artefacto a la clínica que él supone aquí, que es la clasificación. Entonces traigo esto porque Miller, volviendo ya al capítulo que estamos comentando, habla de que habría que partir de la experiencia. Entiendo yo que se está refiriendo a esto del realismo y del real, del sufrimiento del síntoma, y a su vez además dice que hay que remitirlo a la estructura. Entonces aquí comienza más la parte que nos ocupa, yo creo. En la estructura nos dice, reconocemos de un lado una cuestión como de una ley o principio, una necesidad, al fin y al cabo también es una forma de clasificación, pero dice
que en cambio en la estructura al mismo tiempo nunca ocurre como estaba previsto. Es decir, que hay que admitir también una contingencia en esta cuestión de la estructura en tanto que necesaria, y nos invita de hecho a construir una estructura que a la vez incluya la contingencia. Entonces aquí habla de que para entender esta estructura, tanto en su vertiente necesaria como contingente, va a explicar dos estatutos diferentes del inconsciente en dos discursos, en el discurso del amo y en el discurso analítico. En el discurso del amo habla de que el inconsciente tiene un estatuto del orden de la necesidad, en tanto que hay un significante amo, un S1, que se va a seguir de un S2, de un saber, de una forma casi determinada, o sea, un determinismo del saber. Aquí sería lo que yo creo que José María estaba hablando antes de la conclusión a la repetición, como una forma de lo real también, al fin y al cabo. Pues, por ejemplo, Lacan en el seminario 10, es el 10 creo, ¿no? El de la angustia, cuando está a su vez comentando el texto de lo siniestro de Freud, todo este tema de la repetición, ahí hay un estatuto de real. Me corriges luego si me equivoco, pero yo lo entendía así. De otra parte, entonces, Miller nos habla del discurso analítico, donde el inconsciente tiene aquí más bien una cara de contingencia. ¿Por qué? Pues porque de ese significante amo no se seguiría de forma necesaria un S2. Y esto se puede producir gracias a que el analista se sitúa en una posición de no saber y de predisposición a la sorpresa, tanto él como el analizante en sí. En los cuatro conceptos, que ya lo explicaba José María antes, yo creo que esto mismo se nombra desde el automatón y la TIG. El automatón sería esta cuestión de los significantes ordenados, calculables, que insisten en su repetición, donde lo real es esto de lo que insiste, esto de la compulsión a la repetición, y en cambio en la TIG estamos en una brecha o en una iancia en la cadena significante que permite que haya una contingencia posible, y aquí entonces lo real sería más bien lo real como imposible, como innombrable, sería lo real traumático, que insiste también y que es un tipo de repetición, pero que permite, digamos, una invención diferente. Así es como lo entiendo yo. Entonces, bien, en la sesión analítica tendríamos de un lado el sujeto como conjunto vacío y del otro lado todo ese mogollón de significantes amos con los que ese sujeto se puede identificar. Y esto es lo que permite pasar del inconsciente como repetición, como automatón de esos S1, a un inconsciente de la interpretación, a una sorpresa, a una posibilidad de invención o de creación, porque estamos ya en el lado de la contingencia. Miller trae a colación una cita de Lacan que a mí me parece que aclara bastante sobre esta cuestión de la interpretación, y dice Lacan que cuando una interpretación cuyos efectos se comprenden no es una interpretación analítica. ¿Por qué? Pues porque el analista precisamente tiene que estar más bien situado en esa posición de no saber y de apertura a la contingencia, y lo contrario pues sería aquello que nombra Lacan cuando lleva al analista al banquillo, de la infatuación del analista, de la persistencia de una repetición, a lo mejor un juego de significantes nuevos, en teoría más adaptados a un programa evolutivo madurativo del individuo, pero que siguen siendo una cuestión de una repetición de identificaciones. No se está dando opción a algo diferente, a la emergencia de algo más singular en el sujeto. Yo lo interpreté así. Volviendo entonces con lo que hemos dicho en este texto, a la pregunta inicial que se hacía Miller sobre qué es la sesión analítica, pues creo que de un lado es la repetición, y así lo nombra él, y del otro lado es la contingencia. Hay una repetición necesaria, por otro lado, por ejemplo, cuando el analista le dice a su paciente: le espero todos los lunes a las 4, ¿no? Esto es una posibilidad de iteración de las sesiones. Del otro lado del analizante también hay una espera de repetición, en tanto que el analizante sí hace un pedido de saber, sí pide una secuencia de un significante amo que se siga de un saber, y eso es lo que de hecho posibilita la transferencia. Esa es la instauración del sujeto supuesto saber, que va a posibilitar que haya una posibilidad, o sea, que va a posibilitar el análisis en definitiva, ¿no? Pero, dice Miller en este texto, la sesión analítica también es contingencia, justamente porque el analista, aunque es llamado a ocupar esa posición ese lugar de sujeto supuesto saber, lo hace desde la posición de no saber y como abierto a la sorpresa. Y explica esto de una manera que me parece muy, muy chula. En este yo lo espero, que dice el analista, el analizante, dice él, se encuentra el anudamiento entre la repetición y la sorpresa. Porque al fin y al cabo lo que espera el analista de forma repetida es lo inesperado, es la sorpresa, es la apertura a la contingencia.
yo creo que lo principal de lo que veníamos hablando en este texto, lo he comentado ya, luego José María puede matizar o puede aclarar, o incluso si he cometido algún error puede aclararnos al respecto, pero hay una segunda parte del texto que yo quería traer, que es un momento en el que Miller trae la clase del 24 de junio del 64 de Lacan, en la que él compara la sesión analítica con el sacramento. Él sigue indagando sobre esto de qué es la sesión analítica, y entonces toma esta clase de Lacan donde él lo compara con el sacramento. Los sacramentos son, bueno, pues son los signos de la gracia divina en el hombre, y son, por ejemplo, el bautismo, son la Eucaristía, el matrimonio, de esto es lo que nos habla en el texto. Y bueno, o sea, hay una repetición ya en sí en lo que es un sacramento, pues primero, porque por ejemplo la Eucaristía es algo que todo creyente que va a misa los domingos viene a repetir en esa misa. Y del otro lado, además, porque el sacramento es una repetición de los principales hitos en la vida de Cristo. O sea que primer punto en común sería este. También explica Lacan aquí que ambos, tanto sesión analítica como sacramento, son actos porque producen una mutación en el sujeto. El sujeto no es el mismo antes y después del acto, por algo en lo tocante a su ser, hay algo en su ser que cambia. Toma como ejemplo Lacan las palabras de Tertuliano, que es uno de los primeros, o quizá yo creo que el primero que escribió sobre esta cuestión de los sacramentos en la tradición cristiana, y habla de que el hombre, sobre el bautismo, ¿vale? Dice, el hombre desciende hasta el agua, en ella se sumerge mientras se pronuncian breves palabras. Y entonces aquí Lacan hace una diferenciación entre sacramento y acto analítico y dice que el sacramento es un acto sobre el cuerpo al que se agrega una palabra, y en psicoanálisis, en la sesión analítica, lo principal o el fundamento último es la palabra. Miller, cuando trae este comentario de Lacan, lo que dice es que también hay algo muy que se está como pasando por alto en este comentario, que sería el encuentro entre los dos cuerpos. Y esto es un poco a donde yo quería llegar para valorizar el tema también de la repetición en sesión, porque me acordé de un fragmento que está en Sutilezas Analíticas, que se publicó por Miller, es un curso de 2008 que publica Miller, donde habla de esto tan especial del encuentro repetido entre dos cuerpos. En ese momento, Miller habla del sentido de la práctica con cierta psicosis, y lo que dice es lo siguiente. Dice, el intercambio puede en el límite bastar con un apretón de manos y con un todo bien, todo bien. En este encuentro se cumple una función esencial por tocar, escuchar, percibir y sentir al otro. La garantía del mundo que ustedes son para aquel que no tiene necesidad de bla, bla, bla. Simplemente necesita un corazón que late y la encarnación de una presencia. Quería traer este fragmento y acabar así el comentario que quería hacer del texto, porque creo que los que tenemos la suerte de poder rotar allí en el dispositivo de psicoterapia intensiva, podemos ver qué efecto tiene esta presencia que describe también Miller con estas palabras, sobre todo para aquel, como por ejemplo puede ser un sujeto psicótico, donde quizá estamos algo más limitados en la cara de la interpretación, o hay quien incluso la desaconseja. Hay una cosa de la repetición del encuentro y también hay una posible invención, por supuesto. Pero bueno, o sea, quería acabar un poco con esta reflexión. Y esto es Magnífico. Muchas gracias, África, y también a Equiñe por la preparación de este texto. Muchas gracias. Está muy... Sí. Solo una cosa para terminar. Bueno, introduces la vertiente de la psicosis, es verdad, hay algo que inventar ahí en todo eso, pero, y está muy bien sacado del curso de los usos del lapso, esa reflexión, muy bien. Es muy importante, es decir, que también fuera del marco de lo que es el terreno más, digamos, donde el psicoanálisis se ha hecho más fuerte, que es el ámbito de la neurosis, también tenemos esta vertiente de la contingente, de lo que hay que inventar ahí, ¿no? Hay una diferencia, y con esto quiero terminar, porque para mostrar este contraste, hay una diferencia importante entre estos dos autores fundamentales en la historia de la clínica del psicoanálisis, ¿no? Que es Freud y Lacan, que tiene que ver justamente con lo que hemos hablado ahora en los últimos minutos. Lo que se repite y lo nuevo, ¿no? Lo que se repite y lo que se inventa, ¿no? El automatón y la tige, ¿no?
Hay algo en Freud muy tendente a lo repetitivo en muchas facetas de su teoría. Si alguien se enamora o tiene una relación amorosa, rápidamente algo del complejo de Edipo, de la madre, del padre, está ahí presente, ¿no? Toda la vida amorosa es muy, en ese sentido, casi hay una especie de ligero determinismo de que las cosas tienen que suceder conforme a un patrón antiguo, ¿no? Eso es muy freudiano, ¿no? Y Lacan pone, sin negar eso, sí que pone un énfasis especial en todo lo que se inventa de nuevo. En todos los terrenos, en la vida amorosa, en la vida del deseo, etcétera, etcétera. Y también en la cuestión clínica, en la sesión analítica, de la que hablábamos ahora, y también en esa otra faceta de invención de lo que se ha dado en llamar finalmente el santoma, ¿no? O sea, el síntoma ya es una creación, una invención, pero el santoma sería como la creación más depurada de uno, ¿no? Es decir, que siempre está, desde el punto de vista lejano del estudioso que mira las teorías, esa diferencia de Freud, hay esa especie de cosa más repetitiva en Lacan, está eso, pero está siempre lo nuevo, ¿no? Lo que se inventa, ¿no? Yo creo que eso es algo que hemos visto a lo largo de toda la presentación de hoy y que vale la pena que lo tengamos en cuenta porque nuestro trabajo tiene mucho que ver con todo lo que inventamos. Desde un apretón de manos, acompañar al paciente a la hora siguiente o algo que se va inventando incluso en el diálogo o con las palabras, ¿no? Bueno, esa parte de la invención es lo que nos saca justamente de esos topes de los que comenzábamos hablando cuando las teorías van cambiando, la técnica va cambiando porque choca contra la pared y hay que dejar siempre una puerta abierta a lo contingente, lo que se inventa, es decir, lo imprevisto. Esa es la cuestión. Eso siempre es un rayo de luz para no atascarnos ni en la investigación, ni en la invención, ni en las variantes técnicas, ni en la clínica general, que siempre es muy inventiva, muy adaptada, ¿no? No es todo lo mismo, no es poner siempre el mismo traje, no es dirigirnos a los pacientes siempre de la misma manera, ¿no? Es muy inventiva. Esa es la parte con la que tenemos que quedarnos. Bueno, lo dejamos hasta el próximo día, continuamos un poquito más y si me da tiempo sí que voy a preparar algo sobre lo que os decía el día pasado. Me gustaría daros una pincelada de esta cuestión de la repetición en algunos filósofos, porque ellos a su manera tienen algo que decir sobre esto, no desde la sesión clínica, de la situación clínica, pues sí como reflexión, ¿no? Y me gustaría centrarme el próximo día en el asunto de a qué llamamos un caso difícil, porque sale aquí justamente desde lo que estamos hablando, desde algo que insiste no precisamente por la vía del placer ni para bien, sino para mal, ¿no? Entonces, ¿a qué llamamos un caso difícil que tiene que ver con todo esto? Que es una de las cosas que me propusieron cuando estuve en Ciudad de México para que hablara y a ver si lo elaboro un poco más y os lo presento. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias a las participantes, ¿verdad? Y para otra ocasión invitaremos a otras personas. Gracias. Hasta el miércoles próximo. Muchas gracias.